Hola, hola niños y niñas de séptimo básico. Dale la bienvenida a la clase de historia, en la cual comenzaremos con una nueva unidad, la Edad Media. Y el objetivo de esta clase va a ser explicar la conformación de la ciudad europea. El propósito de esta unidad es que comprendan cómo se conformó la civilización europea occidental, que conozcas sus principales características y que analices cómo está y otras civilizaciones, ¿cierto?, conformadas en torno al mar Mediterráneo, tuvieron tanta incidencia y son tan importantes en el proceso histórico, ¿cierto? Em, y analizar, ¿cierto?, en la Edad Media, ¿cierto?, durante esta evolución, ¿cierto?, y durante todos estos antecedentes que presenta esta maravillosa unidad, ¿ya? Vamos a comenzar. Vamos a partir analizando cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval, ¿ya? Vamos a ver que esta edad media, ¿cierto? Se divide en temprana edad media, alta edad media y baja edad media, ¿ya? Em, por diversas razones, algunas tribus germanas se comenzaron a instalar al interior del imperio eh, conviviendo, ¿cierto?, con las poblaciones romanizadas, ¿ya? Esta irrupción, ¿cierto?, se fue acentuando en el tiempo hacia fines del siglo V. Los germanos traspasaron masivamente las fronteras del imperio de Occidente, ¿cierto?, lo que terminó por desmoronar el imperio romano occidental. Paulatinamente, ¿cierto?, se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos romanos y germanos, lo que a la larga originó una nueva estructura política y social, ¿ya? Em, las tribus germanas, ¿cierto?, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos, ¿ya? De esta manera, ¿cierto?, comenzaba a configurarse una transformación trascendental, ¿cierto?, del mapa de Europa, caracterizada, ¿cierto?, por una fragmentación territorial, ¿ya? También vamos a analizar, ¿cierto?, las tradiciones que dan origen a esta Europa occidental, ¿ya? La cual vamos a analizar, ¿cierto?, la grecorromana, la judeocristiana y la germana, ¿ya? En relación a la grecorromana, ¿cierto?, se originó de la relación establecida por griegos y romanos a raíz de la convivencia, ¿cierto?, entre romanos y germanos. Estos últimos adoptaron algunas costumbres romanas, tales como el concepto de derecho, ¿cierto?, el latín y algunas lenguas romances, ¿ya? También tenemos características de la judeocristiana, con la conversión, ¿cierto?, de todos los reinos germanos al catolicismo. La iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural y en la unificadora, ¿cierto?, de la civilización europea, ¿ya? También tenemos la civilización, ¿cierto?, germana, ¿ya? Las características de esta civilización, ¿cierto? Tienen que ver con los pueblos germanos que aportaron, ¿cierto?, a la civilización europea un sistema de gobierno basado, ¿cierto?, en la voluntad de los reyes y una organización social, ¿cierto?, que tenía como sustento las relaciones personales, ¿cierto?, la reciprocidad, ¿cierto?, y la fidelidad, ¿ya? Además, llegaron al ideal heroico, ¿cierto?, el cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, ¿cierto?, la guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor, incluso económico, ¿ya? Como le había hecho mención, ¿cierto? Al principio, yo dije que la Edad Media, ¿cierto? Se dividía, ¿cierto? En edad temprana, en alta Edad Media y en baja Edad Media. Ya los antecedentes, ¿cierto? De la temprana Edad Media parten desde el siglo V al siglo VIII,
ya con la formación, ¿cierto?, de los reinos germanos por el origen del feudalismo, con la consolidación, ¿cierto?, de Bizancio y la expansión árabe musulmana. En cuanto a la Edad Media, ¿cierto?, que abarcó los siglos IX y XII, tiene que ver con la formación, ¿cierto?, del Imperio Carolingio, ya desarrolló, que tiene que ver con las cruzadas, ¿cierto?, y la consolidación del feudalismo, ¿ya? Y por último teníamos, ¿cierto?, la Edad Media, ya en los siglos XII y XV, la expansión económica y demográfica emerge, ¿cierto?, en la burguesía, aparece la crisis agrícola y mucha hambruna, ¿cierto? Y el resurgimiento urbano y comercial, ¿ya? Y lo que lleva de la mano, ¿cierto? La crisis del feudalismo, ¿ya? Y para retomar esta parte, ¿cierto? Las tradiciones que dieron origen a Europa occidental fueron principalmente la grecorromana, la judeocristiana y la germana, ¿ya? Bien, ahora vamos a analizar también el rol que tenía la iglesia, ¿ya? El rol de la iglesia durante esta época es muy, muy importante, ¿ya? Porque es la base, ¿cierto?, de la sociedad, de la conformación, ¿cierto?, de esta época de la Edad Media, ¿ya? La Iglesia Católica inició un proceso, ¿cierto?, de estructuración y jerarquización, ¿cierto? A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, ¿ya? Quien no solo cumplía el rol de líder espiritual, sino también el jefe político en los territorios de la Iglesia, ¿ya? La Iglesia, ¿cierto?, se dividía en ámbitos, ¿ya? Basados, por ejemplo, en la política, ¿ya? Descartaron sus estrechos vínculos, ¿cierto?, con las distintas monarquías europeas, ¿ya? En el ámbito económico, se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, ¿ya? En el ámbito de la vida cotidiana, ¿cierto? Regía el comportamiento, ¿cierto?, privado y público de las personas desde su nacimiento hasta su muerte, ¿ya? En el ámbito social, ¿cierto? Su visión del mundo legítimo debido, ¿cierto?, al orden social y jerárquico, considerando una manifestación de la voluntad de Dios, ¿ya? Ellos hacían entender, ¿cierto?, a la población, ¿cierto?, que era un derecho divino la organización social o el lugar de la parte de la pirámide social que ellos estaban destinados, ¿ya? En cuanto a la parte cultural, ¿cierto? Se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual, ¿ya? Los monasterios y las escuelas católicas, ¿cierto? Funcionaron como centros de desarrollo cultural. Y en la parte espiritual, ¿cierto? La finalidad era transmitir la doctrina cristiana, administrar los sacramentos, ¿cierto? Principalmente el bautismo, la comunión y el matrimonio, ¿ya? Vamos a analizar, ¿cierto? El sistema de organización, ¿cierto?, que tenía durante esta Edad Media. Específicamente, ¿cierto?, está muy vinculado con el feudalismo y el vasallaje, ¿ya? Durante el siglo IX y tras la fragmentación, ¿cierto?, del Imperio Carolingio, el poder de grandes señores se fortaleció, ¿ya? Señores como duques, condes, marqueses, lo que cambió de manera importante, ¿cierto?, la relación del poder entre ellos y los reyes de la época. ¿Ya? Esto propició, ¿cierto?, el surgimiento de un nuevo sistema de organización política, ¿cierto?, económica y social denominado, perdón, feudalismo, ¿ya? La cual, ¿cierto?, tenía que ver eh, directamente, ¿cierto?, con la organización de este periodo. Ya como parte de la descentralización del poder político se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia, ¿cierto?, y fidelidad, como fue el caso del vasallaje, ¿ya? El vasallaje, ¿cierto?, fue un contrato entre hombres libres pertenecientes a la nobleza, ¿ya? En el cual era el vasallo y señor, ¿cierto? De carácter vitalicio y que estableció obligaciones recíprocas, ¿ya? Las obligaciones, ¿cierto? Recíprocas se realizaban mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos partes, ¿ya? El homenaje y la investidura. El homenaje era un acto de entrega mutua en el que ambos se tomaban las manos, ¿cierto? Y el em, subordinado pedía al señor que lo recibiera como vasallo, jurándole fidelidad, ayuda y consejo. ¿Ya? Este acto, ¿cierto?,
se sellaba con un beso entre el señor y su vasallo, ¿ya? Y en relación a la investidura, ¿cierto? El señor se comprometía a otorgar protección, justicia y entrega, ¿ya? Y entregaba, ¿cierto? Un objeto que simbolizaba el beneficio. Este objeto podía ser una espada, ¿cierto? Un puñado de tierra o un cetro que simboliza, ¿cierto? El poder delegado, ¿ya? También vamos a analizar en esta clase, ¿cierto? La economía y la sociedad feudal, ¿ya? En cuanto a la economía, ¿cierto? Y sociedad feudal, cada unidad territorial estaba bajo el poder de un señor eh, feudal, ¿cierto? Funcionaba de forma autónoma y conformaba un sistema complejo, ¿cierto? Y cerrado de relaciones personales. ¿Ya? En cuanto a la economía feudal, fue principalmente rural y agraria, ¿ya? Y en ella la tierra era la principal fuente de sustento y de riqueza, ¿ya? La disminución del comercio, ¿cierto? Como consecuencia del declive de la vida urbana y la creciente inseguridad de los caminos condujo a que las transiciones económicas se hicieran por medio del trueque, ¿ya? Bajo el sistema, ¿cierto? Feudal se configuró una sociedad rígida y jerarquizada, ¿ya? Basada en estamentos que hacía muy difícil, ¿cierto? La movilidad entre sus miembros, a los que se pertenecía de acuerdo al nacimiento, ¿ya? En cuanto a la estructura social feudal, ¿cierto? Era muy rígida, como dijimos anteriormente, ¿cierto? Y estaba compuesta por el señor, el rey o el señor, ya que era el dueño de las tierras, ¿cierto? Perdón. Y también tenemos la alta nobleza, ¿ya? Que estaba compuesta por la familia del rey, ¿ya? Alto clero, ¿cierto? Que provenía de la nobleza y ocupaba cargos religiosos. También tenemos la baja nobleza, donde están los vasallos, ¿cierto? Que ejercían las funciones administrativas y de defensa, ¿ya? Bajo clero, ¿cierto? Que cumplía las funciones religiosas, educativas y culturales, ¿ya? También tenemos los artesanos, quienes confeccionaban herramientas y ropa, ¿ya? Eran campesinos libres, donde podían arrendar tierras al señor feudal, ¿cierto? A cambio de trabajo, ¿ya? Las mujeres artesanas se dedicaban al ganado, ¿cierto? Al huerto y a los alimentos, ¿ya? Los hombres al cultivo, al arado de la tierra y a la obtención de leña y madera. Y por último, en la base, ¿cierto? De la pirámide están los siervos de la gleba. Grupo mayoritario, ¿cierto? Del campesinado. Estaban obligados, ¿cierto? A rendir em, trabajo, ¿cierto? Al Señor y trabajar sus tierras durante toda su vida, ¿ya? También vamos a ver en esta clase la mentalidad y vida cotidiana de la época. Ya durante la Edad Media, ¿cierto? Predominó una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro del universo de esta época es Dios, ¿ya? Teocéntrica, ¿cierto? Del mundo en la que la creencia en la palabra de Dios y en los dogmas de la Iglesia Católica eran de suma importancia, eran la base de todo, ¿cierto? En cuanto a la vida cotidiana, ¿cierto? Ellos realizaban el trabajo, ¿cierto? Que estaba determinado por una duración de la luz natural, ¿ya? Hasta el siglo 13 era organizado, ¿cierto?, por el sonido de las campanas de la iglesia, ¿ya? Las labores se extendían desde la salida del sol hasta su puesta de sol, ¿ya? Por ende, las jornadas eran más extensas en verano y más cortas en invierno. En el hogar, ¿cierto? Transcurría la vida familiar y sus características dependían del estamento, ¿cierto?, al que pertenecían sus miembros, ¿ya? Las viviendas campesinas tenían una sola habitación, ¿cierto? Las familias de origen noble tenían eh, mayores comodidades, ¿ya? Bien, ahí, ¿cierto? Teníamos antecedentes de la Edad Media. Ahora los invito a prestar mucha atención y a escuchar y ver el siguiente video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy vamos a hablar sobre el feudalismo. ¿Y qué fue el feudalismo?
Bueno, el feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Más precisamente abarcó desde el siglo IX al siglo XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico, y también es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. Este feudalismo que predominó sobre toda la Edad Media, una de sus características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey. Con estrechos lazos de lealtad, los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Sigamos hablando sobre el feudalismo, particularmente sobre el origen del mismo. Bien, después de la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en varios reinos débiles. Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de vikingos del norte de Europa, magiares de estepas asiáticas y sarracenos, piratas del Mediterráneo. En esta circunstancia nace el feudalismo, en el que el rey necesitaba de los nobles, los caballeros, para que le ayuden a mantener el reino, y a cambio el rey le concede unas tierras. Esto provocó un nuevo sistema estamental que dividió la población en tres elementos. Tenemos por un lado la nobleza, que defiende la población, el clero, que vela por la salud espiritual de la población, el campesino, que produce la comida de la población. Pero hablemos un poco más sobre esta sociedad feudal. Bien, durante esta época la sociedad se dividió en tres grupos, principalmente que debían seguir las órdenes del rey. Estos grupos se dividían de la siguiente manera. Como bien dijimos recién, la nobleza. Esta clase social la integraban todos aquellos que eran propietarios de tierras, las cuales fueron ganadas gracias al poder militar que en sus momentos tuvieron. Por otro lado, teníamos al clero. Esta clase la componían todos los que hacían parte de la iglesia y que a su vez eran los encargados de regir el comportamiento de todos. Al ser una sociedad teocéntrica, la iglesia poseía gran poder en la toma de decisiones. Y por último nos encontramos con los siervos. Los siervos, estos eran los menos privilegiados, se encontraban en la parte inferior de esta pirámide social. Aquí se encontraban los campesinos, encargados de cultivar las tierras, criar animales y también se encargaban de los trabajos artesanales. Hablemos un poco sobre las características de este feudalismo. Algunas características del feudalismo son las siguientes. La producción que permitía el consumo del feudo era solo lo que se necesitaba. La base de la riqueza dependía de las extensiones del terreno. También la base de la producción dependía principalmente de la agricultura. Otra de las características es que al no haber excedentes de producción, tampoco había comercio, tampoco no había circulación de moneda y era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la economía feudal. La economía feudal estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería. El comercio apenas existía y lo poco que se comercializaba se realizaba por intercambio. Cabe mencionar entonces que la principal fuente de riqueza de esa época era la propiedad de la tierra, de las cuales eran dueños los señores feudales. También todo el trabajo que realizaba en las tierras en esa época era realizado por los siervos, que a la vez pagaban tributos a los señores. En este momento la industria no existía y los trabajos que se hacían eran realizados por los artesanos. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la decadencia de este feudalismo. Bueno, el feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XVIII. A partir de entonces inició su decadencia. Dentro de las causas de esta decadencia encontramos la siguiente. Nos vamos a encontrar con el desgaste económico y militar que produjo en los señores su participación en las cruzadas. También la división de la tierra en muchos feudos pequeños que debilitó el poder de los señores.
También el florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la burguesía y el uso masivo de la moneda, y también el fortalecimiento del poder real al rodearse de un ejército profesional que le permitía unir e incorporar nuevos territorios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre les decimos, pasen por nuestro canal, que seguramente encontrarán videos que les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Hola. Bien, aquí teníamos la actividad, ¿cierto? Y el resumen, ¿cierto? De esta clase, ¿ya? En esta actividad yo les voy a pedir, realiza una red conceptual con las tradiciones que dieron origen a la Europa occidental. Ya deben realizar también un cuadro resumen con los distintos ámbitos del poder que tuvo la Iglesia. ¿Ya? Y pueden profundizar esta clase de la página 120 a la 133. También en esta parte les dejo el resumen, ¿cierto? De la clase, ya con sus diferentes ámbitos que nosotros acabamos de analizar. Ya, con esto pongo fin a la clase. Saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.